Mi historia de las mediciones de la luz. Desde la antigua Grecia, los astrónomos han intentado medir la velocidad de la luz. Aquellos primeros astrónomos creyeron que esta era infinita, aunque no encontraron el modo de conseguir ratificar esta creencia con pruebas concluyentes. En el siglo XVII, Galileo intentó medir la velocidad de la luz mediante faroles, equipados con obturadores, que un asistente de Galileo abría en momentos específicos. Galileo intentó medir el tiempo que le tomaba a la luz atravesar el campo de varios kilómetros donde intentó la medición, aunque su único resultado fue afirmar que la luz era demasiado rápida como para ser medida. Primera medida de la velocidad de la luz. La primera medición verdadera de la velocidad de la luz tuvo lugar en 1676. Ole Romer fue la primera persona en estimar la verdadera velocidad de la luz con un valor de 214.000 kilómetros sobre segundo. Romer observó que cuando Júpiter se hallaba a la distancia mínima de la Tierra, el tiempo entre dos salidas sucesivas de la sombra era de 42 horas y 28 minutos, aproximadamente. Por contra, cuando la Tierra estaba en su punto más alejado, el periodo se incrementaba a 22 minutos. La conclusión era que el incremento del tiempo se debía al lapso de tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia adicional. Dicha distancia correspondía al diámetro de la Tierra alrededor del Sol, que en aquella época no se conocía con total precisión. Esto, unido a la imperfección de sus aparatos de medida, le llevó a calcular que la velocidad de la luz era de 2.14 por 10 a la 8. Aunque imprecisa, bastó para desterrar la idea de que la velocidad de la luz era infinita. Segunda medición de la velocidad de la luz. En 1725, James Bradley intentó medir la distancia de una estrella mediante la observación de la orientación de la misma, en dos momentos distantes del año. Con el movimiento de traslación de la Tierra, Bradley pretendía obtener la triangulación que le permitiera medir esta distancia. Una vez tuvo las medidas, se percató de un problema en ellas, explicándolo mediante la aberración estelar. 3 años más tarde, mientras Bradley observaba a Draco, teniendo en cuenta la aberración estelar que él mismo había descubierto y la conocida velocidad de la Tierra en torno al Sol, Bradley obtuvo una medición más acertada a la velocidad de la luz con un valor de 301.000 kilómetros sobre segundo. Las mediciones de Fizeau y Foucault. Ya en el siglo XIX, Armand Fizeau y Léon Foucault intentaron medir la velocidad de la luz de diferentes formas. Ahora bien, el físico francés Armand H.L. Fizeau diseñó en 1849 un ingenioso experimento para medir la velocidad de la luz, que le llevó a convertirse en la primera persona capaz de realizar una medida directa en laboratorio de tal magnitud. Para ello, utilizó una rueda dentada, varios lentes y espejos y un foco de luz. El pulso de luz emitido por la bombilla superior se refleja en el espejo semitransparente hacia la derecha. Si el pulso es capaz de pasar entre los dientes de la rueda, que pueda estar en rotación, se reflejará en un espejo situado a más de 8 kilómetros de distancia y volverá hacia la rueda. En caso de que ésta, de nuevo, deje el pulso pasar entre sus dientes, el observador de la izquierda percibirá el pulso original tras haber pasado por el espejo semitransparente. Es evidente que cuando la rueda está parada, la luz será visible siempre que pase por un hueco. También es evidente que si la rueda se encuentra en una posición tal que bloquea el paso de la luz con un diente, el pulso no será percibido por el observador. Cuando comenzamos a girar la rueda, aumentamos poco a poco su velocidad. La luz será percibida de forma intermitente, en función de si pasa por un hueco o la bloquea un diente. Sin embargo, Fizeau observó que si conseguía aumentar la velocidad de rotación de la rueda lo suficiente, el pulso no era visible en absoluto. Esto ocurría cuando el pulso quedaba siempre bloqueado por un diente. En un intervalo de la rotación, un determinado diente bloquea la ida. Cuando llega el hueco correspondiente, el rayo pasa. Pero, para cuando el rayo ha regresado de nuevo a la rueda, el siguiente diente bloquea la vuelta. De esta manera, conocida la velocidad de rotación de la rueda y el número de dientes, es posible determinar la velocidad de la luz. La primera medida que realizó Fizeau arrojó un valor de 315.000 kilómetros sobre segundo. Jean-Bernard Léon Foucault fue un físico francés que había sido, durante mucho tiempo, amigo y colaborador de Fizeau.
Parece ser que tras haber trabajado un tiempo con Fizeau, hubo una disputa entre ambos que llevó a Foucault a desarrollar en 1850 un experimento para medir la velocidad de la luz por su propia cuenta. Concretamente, sustituyó la rueda dentada por un espejo rotativo. El principio básico del experimento es que un pulso es reflejado en un espejo capaz de rotar. La luz reflejada se enfoca a través de una lente en un espejo fijo que devuelve la luz al espejo anterior. En función del ángulo que guarda el rayo de luz devuelto con el rayo original, se puede deducir la velocidad de la luz en el medio. Observa que este ángulo cambia en función del medio en el que se propague la luz. Si el espejo rotativo está en reposo, la luz vuelve por el mismo camino que utilizó en la ida. Si está en rotación, con la suficiente velocidad en el reflejo que sigue el rayo a la vuelta del espejo fijo, se reproducirá un cierto desvío, determinado por θ, y causado por el ángulo que haya girado el espejo rotativo desde que produjo la primera reflexión de ida del rayo hasta que produce la segunda de vuelta del rayo. Con este método, Foucault pudo medir la velocidad de la luz, no solo en el aire, sino también en el agua, demostrando que era menor en esta y asestando un golpe definitivo a la teoría corpuscular de la luz de Newton. Mediciones de la velocidad de la luz después de Maxwell. No sería hasta que Maxwell hiciera sus avances en el campo del electromagnetismo que fuera posible la medición de la velocidad de la luz, de forma indirecta, mediante la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. Con la teoría de Maxwell sobre el papel, fueron muchos los que mejoraron las mediciones de la velocidad de la luz, hasta llegar al valor adoptado en 1983 de 299.792.458 km sobre segundo.